Hola, hola, muy buenas tardes, muy bienvenido a cada uno de los presentes. Seguramente se van a ir sumando otros, pero queremos ser respetuosos de la puntualidad de los que vinieron tempranito. Así que muy bienvenidos. Queremos contarles un poquito cómo surgió esta charla sobre Alzheimer. Nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde. Se acercaron a nuestra oficina Maricel Gutiérrez, ella y quien va a disertar, quien nos va a dar la charla. Ella es doctora en neurociencias y también licenciada en psicopedagogía. Ella actualmente es docente e investigadora en la Universidad Adventista del Plata y también trabaja como neuropsicóloga clínica en Sinergia. Ella después les va a contar un poquito más. Y también nos está acompañando María Pía. ¿Dije bien? Sí, muy bien. Ella es licenciada en psicología, que también está acompañando en esta actividad. Así que todo esto surgió porque no sé si ustedes lo recuerdan, el 21 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención sobre el Alzheimer. Así que Maricel se acercó a nuestra oficina para presentar esta charla y la verdad que estamos más que interesados en poder llegar a nuestros vecinos con esta actividad. Así que, si ustedes me permiten, vamos a hacer una oración para agradecer a Dios porque tenemos esta posibilidad. La verdad que tenemos muchos profesionales en nuestra comunidad, buenos profesionales, y tenemos que agradecerle a Dios que podemos contar con ellos para que también nos pasen todo su conocimiento. Así como estamos nomás. Querido papá, te quiero agradecer muchísimo por esta tarde que nos estás regalando y también te quiero agradecer porque ahora vamos a tener una charla muy especial que Maricel nos va a hablar, nos va a contar. Ayúdanos a que podamos realmente poder tomar conocimiento, podamos poner en práctica las cosas que ella nos va a decir para prevenir esta enfermedad. Gracias por todo, gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén. Todo el tiempo ahora es de Maricel. Bueno, buenas tardes para todos. Paso, le pido a Pía y a Renzo, que lo estoy viendo acá, que vengan para acá, que son parte del equipo de Sinergia, y los tres vamos a estar haciendo las evaluaciones la semana que viene. Así que quiero que los conozcan, porque yo vengo detrás de un equipo re grande. Pía, contá un poquito lo que haces. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por haber asistido. Mi nombre es Pía Marchesini. Yo soy licenciada en psicología. Actualmente me dedico a la investigación y también en la clínica, lo que es el área de estimulación cognitiva con adultos mayores, más que nada. Bueno, mi nombre es Renzo Calafiore, también soy psicólogo, estoy en Sinergia en la parte de lo que es psicodiagnóstico, por ahí más general, y formándome un poco también en el área de neuro, así que compartimos algún gusto por todo este área con Mari y con Pía. Y bueno, muy contento de ver que este tema tan importante actualmente lo puedan venir a escuchar, a aprender y bueno, ojalá se puedan llegar a algo lindo de acá. Gracias, chicos, esto no estaba programado. Además que trabajamos juntos en la parte clínica, están conmigo también en la materia de neuropsicología, en la carrera de psicología acá en la universidad, así que nos vemos seguido con los chicos. Bueno, ahí quería contarles un poquito de dónde viene un poco el interés cuando surge esto de la charla. Primero, en una de las reuniones de equipo que tenemos en Sinergia, uno tiene un espacio para proponer, ¿no?, proyectos. Y algo que había surgido justo del grupo que estábamos ahí con Pía era esto de poder hacer algo para la comunidad. Y esto es un poco lo que yo le contaba a Sandra. O sea, nosotros tenemos un espacio súper de profesionales súper especializados, pero también esto de poder sentir qué podemos hacer por nuestra propia comunidad es importante para nosotros.
Por el otro lado, yo les cuento, yo me dedico particularmente estos últimos años a hacer evaluaciones neurocognitivas y me suele pasar que muchas veces tengo que dar como este tipo de diagnósticos, ¿no? de aportar en el perfil para este tipo de diagnósticos cuando viene derivado por un neurólogo, un psiquiatra, ¿sí? Algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Y a mí siempre me pasa que cuando me encuentro con esas personas ya está un deterioro cognitivo más moderado o está avanzado, y esto empezó hace muchos años atrás. Y entonces yo siempre me pregunto, ¿cómo hago para que las personas puedan venir antes? A veces pasa que la persona se queja de que tiene algunos cambios y por ahí se lo comenta a los médicos, pero por ahí los médicos, bueno, lo dejan como, bueno, es la edad, o lo deja pasar. Y entonces, bueno, es un poco la idea de la charla de poder desmitificar algunas cuestiones y de la importancia de prestar atención a los cambios cognitivos. Porque hay cuestiones que sí, es un poco esperable por la edad, pero hay otras cosas que no. Y entonces yo siempre apunto a ver cuánto antes uno puede detectar eso, porque mientras antes yo empiece a trabajar, tengo más probabilidad de cambio, ¿sí? O de sostener, de modificar, de tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida. Entonces también viene por ese lado el interés y la motivación, ¿no? de tratar de hacer también un poco de psicoeducación. Y esto es interesante porque no es algo que se hiciera antes. Yo vivo en esta comunidad hace 20 años y siempre pienso, ¿no? en cómo poder hacer para detectar antes. Entonces, aprovechamos esta fecha tan especial para los neuropsicólogos como es el Día Mundial del Alzheimer para poder dar un tipo de charla en esta temática. Bueno, primero arrancamos por el título. ¿Por qué elegí este título? Porque precisamente nunca es tarde para empezar a hacer cambios y tampoco nunca es demasiado temprano. A mí me encantaría que en esta charla y a medida que se vaya instaurando, porque esa es la idea de poder hacerlo todos los años, cada vez venga inclusive gente más joven, porque uno puede empezar a hacer este cambio, este estilo de vida desde mucho antes. Entonces, sirve para todas las franjas etarias, no es un tema que solamente debería interesarle a las personas de la tercera edad. Bien, quería contarles un poquito que el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. En todos lados este color es particular, así como hay otras campañas que están identificadas con diferentes colores. Para mí el color violeta, el color púrpura, lila, como lo quieran llamar, es representativo de esta fecha tan especial por el Día Mundial del Alzheimer. Contarles que es la quinta causa principal de muerte acá en Argentina. Estamos hablando que está afectando a más de 300.000 argentinos. Y en todo el mundo, al menos 44 millones de personas viven con demencia, por lo que no es algo menor, sino que se convierte en una enfermedad que se la considera una crisis de salud global que tiene que abordarse. Quiero comentarles un poquito por dónde va a ir la charla. Quiero que primero hablemos un poquito de qué es envejecimiento, qué se considera envejecimiento normal, cuándo es patológico. Contarles un poco acerca del Alzheimer, qué es el Alzheimer, cuáles son las sintomatologías, la descripción, cómo se diagnostica, cómo se trata. Y después empezar a hablar un poco de factores de riesgo y factores protectores respecto a esta enfermedad. Bien, como yo les contaba, hay muchas cosas que suceden en el cerebro. Nosotros, a medida que vamos creciendo, nuestro cerebro va cambiando, se va modificando con las experiencias. Yo voy esculpiendo mi cerebro con las actividades que hago, con el estilo de vida que yo llevo. Yo lo voy cambiando, lo voy modificando. Y no solo me refiero a cuestiones a nivel funcional, sino a nivel estructural. Entonces, nos encontramos con que tengo un cerebro que va cambiando constantemente, ¿sí? A medida de que yo voy viviendo, este cerebro va cambiando. Algo que es interesante y que tienen que saber es que el volumen del cerebro y el peso sí disminuyen con la edad.
Fíjense que algunos hablan de un ritmo aproximadamente del 5% por década después que uno cumple los 40 años. Y esa tasa de disminución del tamaño del volumen cerebral va aumentando con la edad, particularmente cuando uno ya alcanza la séptima década, ¿sí? A partir de los 70. Entonces, lo interesante es que si bien pareciera que el cerebro se va como achicando, no es que esa disminución del volumen a veces ocurre en todas las regiones cerebrales al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, hay algunas áreas cerebrales donde empieza a decaer primero todos estos procesos cognitivos. Uno de ellos es el área del hipocampo. El hipocampo es una estructura que está ligada a la consolidación de la memoria, ¿sí? Y por otro lado tenemos toda la corteza prefrontal que está ubicada acá en el lóbulo frontal y que este lóbulo es sumamente importante para los que trabajamos en el área de neuro, porque acá reside lo que nos hace humanos. Acá tiene que ver el pensamiento, el razonamiento, la toma de decisiones, la regulación de mi comportamiento, de mi conducta. Entonces, esta área es la última en terminar de madurar, ¿sí? Quizás algunos autores hablan de hacia los 25, 30 años de edad, pero también es la primera en decaer cuando yo estoy ya en la tercera edad. Entonces, estas son áreas particularmente donde esta contracción pareciera ser más prominente, ¿sí? Donde el cerebro está más afectado, ¿no? Ahora, no solo eso, ustedes saben que nosotros nos comunicamos a través de toda una red de neuronas. Y estas redes de neuronas también tienen estos químicos, ¿sí? Estos neurotransmisores, que también se ven afectados a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra vida. Entonces, hay algo en particular, hay un tipo de neurotransmisor particular, que es la dopamina, que tiene que ver con cuestiones de control motor, que tienen que ver con cuestiones del estado anímico, ¿sí? Y que, por ejemplo, particularmente los niveles de dopamina empiezan a disminuir aproximadamente un 10% por década a partir de una edad adulta temprana. Entonces, esta disminución también está asociada con justamente bajas en el rendimiento cognitivo y motor. La depresión no es solamente en otras etapas de la vida que nosotros lo vemos, quizás en personas más jóvenes. Hay otro pico de la depresión que tiene que ver con la depresión geriátrica. En la tercera edad también hay un porcentaje muy importante de personas que sufren de este tipo de trastornos. Y tiene que ver un poco con esto que va disminuyendo a medida que nosotros envejecemos a nivel de neurotransmisores. ¿Qué es lo esperable? Estamos hablando de estos cambios, esto que le conté, lo que nos quiere decir es que nuestro cerebro va envejeciendo. Naturalmente, va envejeciendo. Lo normal es que haya cambios menores en la memoria, en la atención compleja, en la función ejecutiva. La función ejecutiva reside acá también íntimamente con el lóbulo frontal y tiene que ver con todas esas capacidades de planificación, de organización, de control atencional, de control de impulsos, de flexibilidad cognitiva, ¿sí? Y también se espera que haya algún cambio menor en la velocidad de procesamiento cognitivo, en la capacidad que yo tengo para procesar la información. Entonces, si yo lo tengo que poner en ejemplo, yo espero en un envejecimiento normal que a la persona quizás le tome un poco más de tiempo que antes aprender cosas nuevas, ¿sí? Que se olvide de pagar una factura de vez en cuando, un recibo, ¿sí? Que tenga una leve dificultad para realizar varias tareas a la vez, ¿sí? Que esté un poco más lento para encontrar la palabra exacta que quiere decir, que está ahí en la punta de la lengua pero no sale. Puede experimentar pequeñas disminuciones en su capacidad para prestar atención. Pero el deterioro cognitivo no es normal ni es esperable a esta edad. Todos esos cambios cognitivos que de alguna manera interfieran en mi capacidad para poder hacer las tareas, las actividades cotidianas que yo hacía,
Normalmente, por ejemplo, encontrar el camino a casa, conducir, usar el teléfono, hacer las compras, preparar una comida. Bueno, cualquier cambio que me interfiera en algún tipo de actividad cotidiana no es normal ni es esperado para la edad. Entonces, yo siempre digo, cuando uno empieza a darse cuenta de estas fallas que empieza a tener, lo mejor que puede hacer, como haría para consultar con cualquier cuestión que le duele el estómago o cuestión física, es que acuda al especialista en eso y se haga un chequeo para que el especialista sea el que diga si eso es normal o no. Entonces, esto es así. Cuando a mí me dicen algunas cuestiones, uno puede ir hipotetizando siempre en estas consultas que tengo, pero yo hasta que no evalúo y no pongo a la persona a hacer tareas que demanden memoria, atención, función ejecutiva, no puedo decir objetivamente si hay una dificultad o no en eso, porque no es algo que a mí me parece. Hay pruebas validadas, estandarizadas, que se comparan con una muestra control de 10.000 personas de la misma edad, con el mismo años de educación formal que esa persona que estoy evaluando. Entonces, por eso digo, esto es importante, poder tener esta educación de poder hacerse chequeos anuales como uno hace con otros aspectos médicos cada año. El deterioro cognitivo no es una parte normal del envejecimiento, ¿sí? Que algunos lo creen, bueno, tiene un deterioro cognitivo leve, pero es esperable por la edad. No, eso no es envejecimiento normal, eso ya es envejecimiento patológico y puede ser un signo temprano de otra enfermedad que puede ser neurodegenerativa y que va avanzando con el tiempo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si yo tengo una persona que hace repetidamente las mismas preguntas, una persona que empezó a perderse o a desorientarse en lugares que son familiares, que ya son conocidos, si yo tengo dificultad para seguir una lista de instrucciones, por ejemplo, no sé, una receta o llegar a un lugar, algo que implique como varios pasos, si yo tengo una dificultad para comprender el tiempo, el lugar, empiezo a perder o extraviar cosas con frecuencia, son todos síntomas para considerar, ¿sí? Ya no estamos hablando como, bueno, es algo como de la edad, ¿sí? Hay que evaluar para ver qué es lo que está pasando en ese cerebro, ¿sí? En ese funcionamiento. Aclarado esto un poco y contarles del envejecimiento, quiero adentrarme específicamente a qué me refiero cuando yo hablo de enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y cuál es la diferencia con deterioro cognitivo, porque no es lo mismo. El deterioro cognitivo es una alteración significativa en el desempeño cognitivo de una persona, en la memoria, en la atención, en la función ejecutiva, en el lenguaje, en el proceso cognitivo que sea. Pero que de alguna manera esa alteración, si bien yo la tengo, no termina por repercutir en mi autonomía, en mi capacidad para manejarme solo, ¿sí? Pero tengo una alteración a nivel de desempeño cognitivo. Entonces, ahí yo estoy hablando de un deterioro cognitivo que uno lo puede ver si es algo más leve, si es algo moderado o si es algo ya severo. El deterioro cognitivo puede acompañar a muchos trastornos cerebrales. Por ejemplo, después de una ACV, después de haber sufrido un traumatismo encefalocraneal, ¿sí? De un tumor cerebral, ¿sí? Hay muchos trastornos a nivel neurológico o enfermedades a nivel psiquiátrico también que pueden afectar la parte de cognición y uno puede evaluar que esa persona, por ejemplo, tenga un deterioro cognitivo. Pero hasta acá nosotros estamos hablando de que si bien hay una alteración en los procesos cognitivos, no termina de alguna manera de impactar en mi funcionalidad, en mi capacidad de ser autónomo. Entonces estamos hablando de un deterioro cognitivo. Pero ¿qué pasa cuando esa alteración significativa termina repercutiendo en mi funcionalidad e independencia? Bueno, acá sí ya estamos hablando de este término de demencia, donde hay un deterioro de las funciones cognitivas que es significativo
con respecto a cómo yo me desempeñaba antes, pero que está generando un impacto en la funcionalidad e en la independencia de esa persona. Ya no puede vivir sola esa persona no se puede hacer cargo. Particularmente, cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, es el tipo más común de demencia, pero no es la única demencia. Siempre que decimos demencia, como decías, Alzheimer, en realidad hay muchos más tipos de demencia. El Alzheimer es la demencia más frecuente, más común, inclusive a partir de determinada edad, de los 65 años, porque hay otras demencias que son más comunes cuando la persona es más joven, ¿sí? Este tipo de demencia provoca problemas no solo a nivel de la memoria, sino también en el razonamiento y en la conducta de esa persona. Y ahí estamos hablando de que se trata de una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás en la primera etapa, en esta línea fina, que nadie puede saber cuándo terminó de hacer deterioro cognitivo y cuándo pasó a ser demencia, en ese lado gris que siempre digo, en algún momento los síntomas son leves, pero a medida que va transcurriendo, la enfermedad va provocando más daños a nivel cerebral y por lo tanto los síntomas empeoran. Entonces, inicialmente empieza particularmente en una zona, ahora les voy a contar bien dónde, pero después eso va empeorando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo estoy hablando de una enfermedad neurodegenerativa, estoy hablando que va a ir empeorando, no va a ir mejorando. Entonces, ahora, cuando tratemos lo del tratamiento, vamos a ver cuál es el objetivo en esos casos de la estimulación cognitiva, porque sabemos que va a ir empeorando, no es que se va a mejorar o rehabilitar eso. Estamos hablando que se van muriendo neuronas, ¿sí? El ritmo en el que progresa la enfermedad obviamente es diferente en cada persona, igual que la sintomatología, pero en promedio uno puede encontrar un perfil de sintomatología y en promedio se sabe que viven 8 años después de que comienzan estos síntomas propios de ya saber que tiene una demencia tipo Alzheimer. Yo les mostraba ahí en los dibujitos esas zonas que se van pintando más. Es una forma de gráfica de que ustedes puedan ver cómo se van comprometiendo otras áreas del cerebro hasta abarcar casi toda la corteza cerebral. Entonces, ¿qué pasa? A medida que progresa esta enfermedad, las personas pueden volverse confusas, pueden olvidar frecuentemente los nombres de las personas, de los lugares, de las citas, hechos recientes. A medida que progresa la enfermedad, pueden experimentar cambios de humor, pueden sentirse tristes, enojados, llorar de la nada, sentirse asustados, frustrados por su aumento en la pérdida de la memoria. Y quizás también puedan volverse más introvertidos porque van perdiendo la confianza que tienen o tienen problemas de comunicación, empiezan como a delegar las cosas porque no se sienten seguros, por ejemplo, de manejar en ruta, ¿sí? Van a ver que a medida que la enfermedad progresa, las personas con Alzheimer van a necesitar mucho más apoyo de aquellos que cuidan de ellos, ¿sí? Y con el tiempo ya van a requerir ayuda en todas las actividades diarias. Otras características que no quiero dejar de contarles de esta enfermedad, yo les había dicho que era la enfermedad de demencia más frecuente en mayores de 65 años, o sea, el 50-70% se debe a este tipo de demencia, cuando hablamos de demencia. A excepción por ahí de la variante genética, que la podemos encontrar en algunas personas de enfermedad de Alzheimer mucho más jóvenes de 65 años, pero no es lo común. Hay otros tipos de demencia, como yo les decía, las demencias frontotemporal, las demencias vascular, las demencias por cuerpos de Lewy, una demencia secundaria después de un traumatismo. No es únicamente demencia igual a Alzheimer, ¿sí? Quiero dejar claro de vuelta, perdón que sea repetitiva, es la más frecuente y a partir de cierta edad, ¿sí? La alteración en la memoria episódica quizás es la característica más prominente desde el inicio de la enfermedad. Hay un perfil en las evaluaciones neurocognitivas bien mnésico, le decimos nosotros, que tiene que ver que es particularmente en la memoria las fallas.
hay una presencia de un perfil hipocampal. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas, por más que nosotros le brindemos claves, no logran recuperar la información, ¿sí? Y hay muchos errores, se produce esto de las confabulaciones, esto de inventar información que yo nunca le dije como una forma de tratar de llenar esas lagunas, porque ellos se dan cuenta de que no te están recordando la información y bueno, te dicen información para tratar de llenar eso, ¿sí? A eso yo le llamo un perfil hipocampal que uno lo va viendo ya en las evaluaciones. Fíjense, esta es una enfermedad, Alois Alzheimer se lo descubrió y por eso también él lleva ese apellido, ¿no? Alzheimer. Él descubrió que a nivel cerebral, yo les dije que afectaba a las neuronas. Entonces se empiezan a formar unos ovillos, ¿sí?, neurofibrilares adentro de las neuronas y por fuera de las neuronas se van haciendo unas placas. Son todas proteínas que son tóxicas y que terminan matando las neuronas, ¿sí? Entonces comienzan en la parte que tiene que ver hipocampal, ¿sí?, toda la zona entorrinal, todo lo que tiene que ver con la memoria, pero después con el tiempo se va extendiendo a otras partes del cerebro hasta cubrirlo, ¿sí? Por eso digo que es neurodegenerativa, no es que la persona va a mejorar. Pregunto, ¿qué causa? ¿No? ¿Qué causa la enfermedad de Alzheimer? Todos los especialistas hablan de que es una cuestión multifactorial. Hasta ahora no es que se ha identificado como un único factor, como la causa de la enfermedad de Alzheimer. Es probable que sean responsables una combinación de factores que tengan que ver con la edad, con la herencia genética, con los factores ambientales, con la dieta, con la salud general, con el estilo de vida que una persona lleva. Cuando hablamos de diagnóstico, no es que hay un solo test que uno hace y en base a eso se determina o se confirma con certeza a la enfermedad de Alzheimer cuando hay ausencia de síntomas, ¿sí? Porque yo les dije que esto empieza desde muchos años antes que la persona se acerque por una queja cognitiva, ¿sí? Los métodos clínicos actuales combinan la evaluación neurológica, ¿sí?, la evaluación que puede hacer el neurólogo, la evaluación clínica. Hay un montón de medidas de laboratorio que hay que pedir porque hay un montón de vitaminas y demás que si está en déficit también puede provocar problemas cognitivos y quizás ahí ya se descarta que no va por ese lado, ¿sí? O sea que el neurólogo hace una evaluación neurológica y también hace una evaluación clínica. Pero también pide ayuda. Necesita de las neuroimágenes para ver si hay algún tipo de lesión, ¿sí? Y también piden evaluaciones neurocognitivas. ¿Y por qué hablo acá de la importancia de las evaluaciones neurocognitivas? Porque a menos que la enfermedad esté avanzada, en las neuroimágenes no vamos a ver lesiones, pero los síntomas están. Y la evaluación más pertinente y precisa para detectar esos signos es la evaluación neurocognitiva, porque fue creada con ese fin. Entonces, la persona se queja tiene una queja, algo le pasa en la vida cotidiana, yo lo tengo que ver en la evaluación. Entonces, muchas veces pasa que se queja la persona y por ahí no se ve nada en las neuroimágenes, no, vos estás bien, es propio de la edad, y resulta que estaba algo gestándose que todavía no es evidente para las neuroimágenes, pero quizás si se hacía una evaluación neurocognitiva se podía detectar con tiempo y se podía empezar con la estimulación cognitiva. Sí. Eso, justo te quería preguntar. Por ejemplo, vos detectás que hay un problema neurocognitivo. ¿Se puede frenar de alguna manera? Sí, ahora lo vamos a trabajar, es una muy buena pregunta, pero sí, por supuesto que vamos a ir a todo lo que se puede hacer, ¿sí? Porque hay mucho para hacer. Vuelvo a lo mismo. La idea de esto es despertar conciencia. No es llevar miedo ni asustar, sino conciencia. ¿Vieron cuando uno dice, ay, me duele la pierna pero no tengo ganas de ir al médico porque algo me va a salir? Bueno, es como estar negando algo que sucede y también nos pasa a nivel cognitivo. Yo siempre digo, a medida que nosotros detectemos antes las cosas y más rápido se va a poner en acción un montón de medidas para tratar y trabajar justamente eso, ¿sí? Y hay mucho para hacer. Ahora lo vamos a tocar en un ratito.
Por supuesto que acá todas las referencias que nos puedan dar los cuidadores, las personas que conviven con esa persona, es sumamente importante, ¿sí? Lo mismo va a suceder con el juicio de quien examina, ¿no? En este caso del neurólogo, el médico neurólogo. Tratamiento, y acá nos vamos acercando un poco a la pregunta que hacían. A ver, ningún tratamiento farmacológico actualmente aprobado que pueda detener el progreso de la enfermedad del Alzheimer. De hecho, hay muchas fundaciones específicas que se dedican a recaudar para investigar y anhelan poder encontrar la cura para el Alzheimer, pero hasta ahora eso no es posible. Hay muchas investigaciones al respecto, hay muchos progresos, pero todavía no hay algo que lo pueda erradicar. Pero eso no significa que haya ciertos medicamentos, y que por eso es bueno también el neurólogo que eso lo pueda manejar, que de alguna manera te pueden ofrecer alguna mejora sintomática o algún retraso en esa progresión de los déficits cognitivos, comportamentales, funcionales. Entonces es muy importante este trabajo farmacológico. Pero además está todo esto que yo les decía de la estimulación neurocognitiva. A ver, el fin de la estimulación neurocognitiva en casos neurodegenerativos no va a ser rehabilitar, porque sabemos que no vamos a poder rehabilitar esa función. Estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa que va a ir avanzando y va a ser peor. Pero sí lo que podemos hacer, y el objetivo de la estimulación neurocognitiva, es retrasarlo lo más que se pueda. Y en ese retraso de lo más que se pueda, también brindar una mejor calidad de vida a las personas. Y no es menor. Entonces, hay mucho para hacer en esto, además de que después vamos a terminar con factores protectores de qué cosas ustedes también pueden hacer en la vida cotidiana y tiene que ver con nuestro estilo de vida. Acá es re importante el trabajo multidisciplinario. No puede atenderlo un solo especialista. Acá necesitamos neurólogos, necesitamos neuropsicólogos, necesitamos psicólogos, psicopedagogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales. O sea, acá tiene que haber un trabajo multidisciplinario, cada uno en su área, aportando particularmente desde lo que se forma. Bien, hay algunos factores de riesgo que las investigaciones nos hablan, y acá quiero que veamos algunas. El principal factor de riesgo es la edad. A ver, a medida que vamos avanzando, nuestro cerebro se va envejeciendo y se va haciendo más vulnerable al deterioro. Entonces, la prevalencia, fíjense, se duplica cada 5 años a partir de que yo cumplí los 70 años. ¿Sí? Esto es solo por la edad. Pero, además está toda la herencia y la genética, los antecedentes. Yo tengo familiares que han tenido demencia, mis papás, mis abuelos. Bueno, con más razón debería chequear y controlar eso, ¿sí? Con más razón. Hay un gen específico que se los quería comentar, el APOE, que este es el gen de riesgo más común que se ha encontrado asociado al Alzheimer, ¿sí? Otro factor importante de riesgo, el nivel educativo. Se ha encontrado también una relación que menos años de educación formal se asocia con un mayor riesgo de padecer Alzheimer u otro tipo de demencias, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando que estudiar, estimular el cerebro es un factor protector, ¿sí? Es importante el estudio y la estimulación cognitiva. Y de hecho, esto yo se los puedo hablar desde la experiencia. No es lo mismo pacientes que he dado con un doctorado encima que pacientes que no han terminado la primaria. ¿Dónde va a estar primero y dónde se va a ver el deterioro cognitivo? En el que tiene menos años de educación formal. El otro tiene con qué darle lucha a eso. Ahora les voy a contar cómo se llama eso de darle lucha al cerebro. Es un concepto. Las enfermedades cardiovasculares y las lesiones traumáticas, por ejemplo, un golpe en la cabeza, esto también se ha asociado, está estrechamente relacionado con que hay un mayor factor de riesgo de tener deterioro cognitivo, de tener algún tipo de demencia. Ustedes saben que la salud cerebral está estrechamente relacionada con la salud del corazón, con los vasos sanguíneos. El cerebro obtiene la sangre, el oxígeno y los nutrientes necesarios para poder funcionar normalmente.
y el corazón es responsable a su vez de bombear sangre al cerebro. Entonces está íntimamente vinculado con esto. Ahora, ¿saben cuál es lo interesante? Este año salió actualizado. Hay una comisión que se llama Comisión Lancet de Salud Global. Esta es una comisión de expertos a nivel mundial. Se juntan 18 expertos que pertenecen a 18 países diferentes y son especialistas en este caso de demencia y enfermedades neurodegenerativas. Y ellos actualizaron factores de riesgo que pueden ser modificables. Y para mí esto es un montón por la palabra modificables. Los puedo cambiar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Inicialmente había 12 y este año con la actualización agregaron 2 más, por lo tanto ellos proponen 14 factores de riesgo que podrían prevenir y fíjense lo que dice, no solo prevenir, sino retrasar casi la mitad de los casos de demencia. Entre esos tenemos el bajo nivel educativo, ¿sí? Nunca es tarde para ponerse a estudiar otra vez. Lesiones en la cabeza, la inactividad física, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, hipertensión arterial, obesidad, diabetes. Fíjense que acá hay mucho que tiene que ver con el estilo de vida. Se han agregado otros, pero mayormente tienen que ver con el estilo de vida. Y acompañado de esto, quiero que nos quedemos un poquito acá. Porque estamos hablando de factores protectores. ¿Qué factores pueden proteger mi salud cerebral? El estilo de vida saludable. Y no es algo que yo diga o que se me ocurra. O sea, todas las investigaciones de especialistas que trabajan en demencia y deterioro cognitivo hablan del estilo de vida saludable como un factor que puede proteger mi cerebro. Saben que acá yo me puse este recordatorio para contarles un poco del estudio de las monjas. Es un estudio muy conocido que se lo llamó así el estudio, o sea, es conocido como el estudio de las monjas. Esto en la década del 90 hay un neurocientífico, ahí joven, todavía inexperto, que se le ocurrió estudiar a las monjas. Quería ver toda la esperanza de vida, ¿no? Porque veía que como que vivían más tiempo. Entonces, se la pasó recorriendo todo Estados Unidos, tratando de dirigirse a una hermandad específica dentro de las monjas y reclutando gente que quiera sumarse al estudio que él estaba proponiendo. Llegó a recolectar 678 monjas que accedieron a hacerse todos los años, hasta que, previo a morirse, todos los años se hacían una evaluación cognitiva. Entonces, él los iba siguiendo con el tiempo, ¿no? Había una en particular, la hermana Mari, es reconocida, ustedes después lo pueden buscar por internet. La hermana Mari tenía 101 años y él se quedó totalmente asombrado por la memoria nítida que tenía esta mujer. Entonces, es como diciendo, se salía de la media, o sea, del resto. Entonces, él siguió por 15 años a las monjas, ¿sí? Y él encontró algunas cosas interesantes. Una de las cosas que encuentra es que aquellas que vivían más tiempo tenían una mejor salud cerebral, pero también tenían un mejor estilo de vida, tenían una mayor capacidad intelectual, tenían un mayor nivel educativo. Ellos estudiaron toda la información que tenían de las monjas, ¿sí? Querían ir para atrás como diciendo, a ver, ¿qué es lo que las hace diferente del resto? Y particularmente a él se le ocurrió pedir si alguno, después cuando moría, quería donar su cerebro para estudiar. Y bueno, que por ahí es algo impresionable también, pero esta hermana Mari, de 101 años, fue la que se ofrece y dice, pueden estudiar mi cerebro. ¿Saben qué es esto? Yo les estoy hablando de Mari, 101 años, que tenía una memoria nítida. ¿Qué es lo que cambia radicalmente? Y este estudio se hizo famoso a tal punto que se lo conoce como el estudio de las monjas, pero así no salió en la revista científica publicada con ese nombre. Abren el cerebro y ¿saben lo que encuentran? Ovillos y placas. Yo recién les mostraba ovillos y placas. Tenía lesiones
compatibles con una enfermedad neurodegenerativa de tipo Alzheimer. ¿Cómo podía ser que ese cerebro, así como estaba lesionado, cognitivamente no se expresara la sintomatología en la vida cotidiana? No solamente eso, ese cerebro era mucho más chico, pesaba 860 y algo de gramos. Estamos hablando que el cerebro humano aproximadamente en condiciones saludables pesa 1,4 kg. Era mucho más reducido. Así que evidentemente su cerebro mostraba lesiones compatibles con una enfermedad tipo Alzheimer avanzada, pero cuando la evaluaba cognitivamente no mostraba sintomatología como si tuviera un desempeño cognitivo con daño. Fíjense, esta es la hermana Mari, cómo seguía estando en puntajes altísimos con 101 años a medida que la siguieron en el tiempo, ¿no? Ella no bajó su desempeño cognitivo a lo largo de los 15 años que fue evaluada. Entonces, vamos a buscar qué pasó con la hermana Mari. ¿Cómo era la historia de la hermana Mari? Bueno, ahí empezaron a ver calificaciones de boletines. Empezaron a ver qué más había en el convento, que les diera como pistas de por dónde ir. Se dieron cuenta que tenían niveles educativos altos, que escribían ensayos autobiográficos, en muchas de ellas, entre ellas la hermana Mari, y se notaba que su vocabulario, comparado con otras que sí habían desarrollado Alzheimer, ella tenía un vocabulario mucho más complejo. Las ideas eran más complejas, o sea, había una actividad intelectual que era diferente del resto. Entonces, esto fue interesante porque dio el puntapié de empezar a buscar, a ver, ¿qué es lo que hace que nuestro cerebro salga protegido? Y ahí es donde sale este concepto que para mí es fundamental, que es el de reserva cognitiva. Esta teoría propone que hay ciertas neuronas que protegen nuestro cerebro y que si nosotros las estimulamos con aprendizaje continuo, podemos hacer que se activen para proteger nuestro cerebro. La reserva cognitiva tiene que ver con la capacidad que tiene el cerebro para afrontar los cambios, que pueden ser a causa de una lesión, de una enfermedad neurodegenerativa o del propio envejecimiento. A esto me refiero con tener recursos con qué hacer frente a lo que sea que venga, ¿sí? Entonces, no es lo mismo si yo tengo un nivel educativo alto, si yo estimulo mi cerebro, si yo estimulo mis capacidades intelectuales, si yo estimulo mis aspectos sociales, porque eso también es súper importante, las relaciones sociales, la movilidad física. Si yo llevo un estilo de vida saludable, tengo cómo alimentar esa reserva cognitiva. Si yo a lo largo de mi vida hice idiomas, si yo a lo largo de mi vida hice un instrumento musical, si yo a lo largo de mi vida estudiaba, estuve siempre activo, hacía ejercicio físico, no es lo mismo ese cerebro que otro que tuvo una vida sedentaria. No es lo mismo. Entonces, a esto es lo que yo los quiero invitar, a que ustedes refuercen toda su reserva cognitiva. Nunca es tarde para empezar los cambios, ni tampoco es demasiado temprano por si hay algunos jóvenes acá. Esto es lo que de alguna manera a mí me permite hacer frente a el envejecimiento y en el caso de que venga o se exprese una enfermedad neurodegenerativa, tenga más recursos con qué hacerle frente. Nada, yo solo quería terminar con esta frase, haciendo como un llamado y una concientización también en este día que es súper importante. Me encanta esta frase de Mario Benedetti, dice: si habito en tu memoria, no estaré solo. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Creo que estuvo perfecta la disertación, muy clarito, ¿no? Y nos vamos con algo bien claro, ¿no? Nuestro estilo de vida va a ser cómo vamos a estar después. No sé si alguien tiene alguna consulta o eso. Sí. Usted, doctora, habló mucho de la demencia, que hay varias demencias. Mi pregunta es, ¿la demencia senil y el Alzheimer
son iguales. Sí, antes, muchos años antes atrás, se hablaba de demencia senil. Ahora, actualmente, la bibliografía ya no utiliza ese término, sino que se refiere a demencia y después especifica particularmente cuál. Pero estaríamos hablando como de lo mismo a lo que antes se refería. Sí. Lo que pasa es que no es común cuando a mí me dicen tiene 60 años y fue diagnosticado con Alzheimer, no es común. Entonces yo lo primero que pienso, bueno, capaz que es variante genética. Eso quiere decir, tiene el gen, hay familias que se transmite el gen, y entonces a eso le refiero con variante genética. Exacto, tiene más probabilidades de que se pase. Acá preguntan qué pasa con el sueño, con la prevención de eso. En realidad se sabe que en el sueño, en la cantidad de horas es necesario y cuidarlo, porque además se produce una desinflamación, una desintoxicación de sustancias que ocurren durante la fase REM del sueño. Así que es re importante el sueño, no solamente porque estoy descansada, sino por todos los procesos neurobiológicos que se producen cuando uno duerme. Obviamente que lo que se recomienda es que sea alrededor de las 10 de la noche, viste, que no se pase de ese horario, porque justamente por todos estos procesos neurobiológicos. Con respecto, mi mamá tuvo Alzheimer, por ejemplo, ¿cuántas posibilidades tengo yo de tenerlo? Aumenta las probabilidades. No hablamos como de un porcentaje, no quiere decir que porque tu mamá lo tuvo, vos también lo vas a tener, pero es eso de que te suma las probabilidades. Entonces, por eso siempre recomiendo que cuando vos sabes que tenés un familiar directo que tuvo la enfermedad, llega a cierta edad de los 50 y yo aconsejo hacerse un chequeo para ir siguiéndolo de cerquita. Cualquier expresión, algo que se modifica, ya lo tenés ahí. Lo importante es leer. Lo que suele pasar con esto de las pantallas es que también tiene que ver con una fatiga más rápida por ahí de la vista, pero que con un tipo de luz especial, con cierta distancia, uno puede... Yo te diría que ahí lo importante es leer. O sea, leer es protector, ¿viste? Lectura, que lea lo que le guste. Ya leer una novela es acordarse de los personajes, quién hacía quién, o sea, ahí ya está ejercitando un montón. La lectura, que ustedes hagan crucigramas, que hagan sudoku, o sea, que todo lo que puedan hacer cotidianamente, que estimule cognitivamente. Yo acá no lo dije, pero hay algo que a mí siempre me genera como mucha contradicción, pero son los lugares... digamos, donde están los geriátricos, ¿no? Qué importante es que en esos lugares haya mucha estimulación cognitiva, intelectual, social, física, y que no sea solamente un lugar donde se pone a la persona para que mire el más allá, digamos. Es algo que yo esto lo veo como súper importante para trabajar también a nivel de municipio, pero es como, para mí es muy fuerte, digamos, verlo porque lo he visto a lo largo de los años. También tiene que ver que mi mamá trabajó mucho en geriátrico, ella es asistente geriátrica, entonces por ahí uno ve cómo es la movida y es súper importante todo lo que todavía se puede estimular, no porque ustedes llegan a esta edad como, bueno, no hay nada para hacer. No, nunca dejamos de aprender, el cerebro siempre es plástico a lo largo de nuestras vidas. Y sabemos que no hasta hace mucho se creía que nosotros moríamos con las mismas neuronas con las que nacíamos, y eso no es cierto. Entonces hay muchas cosas que fuimos aprendiendo acerca de cómo funciona el cerebro y de cuánto podemos hacer todavía a esta edad. No, inclusive vos podés tener más neuronas, hay que activar, y más vos conociéndote que sos súper activa, no. Yo creo también que es importante estar activo, hacer gimnasia, tomar mucha agua, tomar sol, salir a caminar, a correr, lo que se pueda. Todas esas cosas yo creo que ayudan también, ¿no?
Sí, yo no quiero hablar de cada uno, pero podría hablar de los 8 remedios naturales, pero eso es toda una charla aparte. Pero solo para comentar de esto que estás diciendo, cuando uno hace ejercicio físico, hay estudios científicos que muestran que se activa la zona hipocampal, que yo les conté que era la zona que tenía que ver con la consolidación de la memoria. Por eso también se le aconseja a los estudiantes que es importante cuando están en épocas de estudio que duerman bien y que vayan a hacer ejercicio físico, que no es una pérdida de tiempo, sino que además le estás ayudando a tu cerebro a que fije eso que vos acabás de aprender.